tenemos a Alfredo Bonet. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues está todo el mundo preocupado, pendiente, sobre todo aquí en Madrid, los ciudadanos, etcétera, pero sobre todo los empresarios, ¿no? ¿Qué puede suceder tanto por la comunidad, si al final se adelanta el gobierno o el gobierno en ese Consejo de Ministros de las 12, pero cómo veis desde el círculo de empresarios el impacto que pueda tener si en Madrid se decreta otro estado de alarma o si se vuelve al confinamiento, al aislamiento, llamémosle X, que el tribunal suspendió ayer? ¿Cómo lo veis desde el círculo de empresarios? Bueno, nosotros hemos defendido desde el principio que el confinamiento total, como el que tuvimos en las primeras semanas del estado de alarma en verano, es letal para la economía. Eso lo hemos dicho siempre, y que era necesario tratar de mantener funcionando todos aquellos sectores económicos que pudieran hacerlo en estas condiciones. Es decir, hay sectores que pueden seguir funcionando con restricciones sanitarias y otros que no. Sí hemos tenido claro siempre que lo primero es la salud y la protección de la salud de los ciudadanos, y que esto pues debe compatibilizarse en la medida de lo posible con la preservación de la actividad económica. No es un dilema la salud o la economía, es decir, hay veces que se presenta como que o tenemos que preservar la salud o tenemos que preservar la economía. Yo creo que las dos son perfectamente compatibles, y de lo que se trata es de encontrar ese punto de equilibrio entre cómo preservar la salud de los ciudadanos y preservar a su vez el funcionamiento económico, porque al final las limitaciones al desarrollo de la economía terminan teniendo un precio elevado al final. Es decir, que se trata de encontrar ese equilibrio. Creemos que además que el equilibrio ese es una decisión política, es decir, que eso sí que es una cuestión que deben decidir las autoridades que le corresponda o que tengan competencias para ello, porque esa decisión entre cuánto restrinjo la salud o cuánto limito, digamos, la movilidad para preservar la salud y cuánto limito la economía como consecuencia de esas limitaciones de movilidad, es una decisión puramente política que tienen que tomar los gobernantes. Eso es la cuestión. Perdona, Alfredo. Ayer leía un titular que me sorprendía porque decía que el FMI avala que el confinamiento es mejor para las economías que medidas más laxas. No sé cómo lo ves tú. Lo que está claro es que para eliminar el riesgo de contagios lo que hay que hacer es limitar la movilidad. Eso está claro. Ahora, la primera, las cuarentenas eran de 14 días, ahora las cuarentenas en la mayoría de los sitios son de 10 días, y de lo que se trata es sobre todo que aquellas personas que están contagiadas no contagien a los demás. Y eso se consigue sobre todo a través de la realización de test, que es lo que estamos haciendo ahora en España y en tantos países, y luego la trazabilidad, o a través de la aplicación de radar COVID. Sí, que ya está funcionando en Madrid, por cierto. Exacto, sí, sí. De lo que se trata es de que las personas que están contagiadas lo sepan y no contagien a otras. Entonces, eso es la cuestión, eso es la solución. Por eso lo que dice el Fondo Monetario Internacional es, claro, es lógico. Si tú estás contagiado y te quedas 10 días en casa, no contagias a nadie. El problema es que una cosa es hacerlo de manera selectiva, como se está haciendo en algunos países, que es esto, trazando exactamente quién está contagiado y confinándolo, y otra cosa es matar moscas a cañonazos, que es, pues vamos a confinar a toda la población y así nadie se contagia. Que eso es lo que hicimos en marzo o en abril, porque no teníamos tests ni medios para identificar quién estaba contagiado, ¿no? Yo creo que ahora se trata de hacer una operación de cirugía mucho más fina, es decir, se trata de ver quién está realmente contagiado, quién han sido sus contactos, trazar esos contactos, tratar de meter en cuarentena a todas aquellas personas y, por tanto, evitar que se vaya extendiendo los contagios en la población. Lo que pasa, Alfredo, es que antes hacíais una dicotomía, ¿no? Y estoy de acuerdo con que no es una dicotomía excluyente, pero es verdad que no hay economía si no hay salud, pero tampoco hay salud si no hay economía. Es decir, que quien está planteando también que la salud está por encima de absolutamente todo, pues es que probablemente en un plazo X, sea cual sea, el sistema sanitario tampoco será capaz de responder a las cosas, a las cuestiones, al coronavirus o a lo que pueda haber, si no hay detrás un tejido industrial que genere riqueza y esa riqueza genere respuesta, ya sea vía laboratorio, ya sea vía investigación o sea vía sistema sanitario, ¿no? Es decir, el dinero para pagar los médicos, para pagar las medicinas, sale de algo, ¿no? Entonces, ¿y de dónde sale para el Estado?
Pues para el Eso Estado es. sale vía impuestos y vía tasas y vía... Es decir, que el Estado no es que tenga una máquina que eche dinero, y menos ahora con el Banco Central Europeo, sino que ahí no hay manera de sacar dinero. Entonces, o la gente consume y con eso se paga impuestos, o si no, no hay manera. Entonces, ese mensaje que gran parte de la sociedad también dice de la salud por encima de todo, y de, bueno, espera, cuidado, que la economía es fundamental para que el sistema sea suficientemente potente, ¿no, Alfredo?, para poder reaccionar ante lo que pueda venirnos de salud. Exacto, además es que el problema que hemos tenido es que pensábamos que estábamos ya empezando la recuperación cuando nos hemos encontrado con este segundo brote a partir de agosto, pero ahora la recuperación debería ser rápida si somos capaces de vencer la batalla sanitaria. Desafortunadamente no estamos cerca de vencerla, pero como decía al principio, las dos cosas son importantes, la salud y la economía. Lo que hay que encontrar es el punto justo en el que hay que actuar, que como decía es una decisión política. Y es posible, es perfectamente posible, porque otros muchos países lo han encontrado. Tenemos otros muchos países que han gestionado la pandemia de una manera diferente, que han conseguido preservar el funcionamiento de su aparato productivo durante estos últimos meses y a la vez preservar y limitar los contagios de los ciudadanos. Es decir, que es posible. Nosotros es que no es que España tenga unas circunstancias tan particulares que es imposible encontrar ese equilibrio. Es posible encontrarlo porque lo hemos visto en otros países. De lo que se trata es de encontrar una solución concertada, teniendo en cuenta todos los elementos que hay que tener en cuenta para estas decisiones, muchos elementos técnicos y científicos, por supuesto, pero también técnicos e inputs y colaboraciones y opiniones de distintas partes de la sociedad civil, especialmente de la parte económica, para tratar de encontrar ese punto justo. Es decir, no podemos pasarnos en el confinamiento, porque eso sería, yo creo, bastante demoledor para la economía, pero tampoco podemos quedarnos excesivamente cortos en las medidas que puedan limitar la movilidad de los ciudadanos cuando hay un número de contagios elevado, porque eso al final puede terminar expandiendo la pandemia y los problemas van a venir a más largo plazo. Pero, quiero decir, lo que no podemos hacer es fiarnos exclusivamente de los técnicos y los científicos para tomar estas decisiones. Está muy bien que se tengan en cuenta, pero hay que también meter en la balanza el otro tipo de consideraciones, sobre todo las que vienen de la parte, digamos, económica o empresarial, para encontrar ese nivel de equilibrio. Ayer presentasteis un informe sobre la sanidad. Me hace especial ilusión que en ese informe esté Pablo Vázquez, a quien le tengo mucho aprecio desde hace mucho tiempo y del que me acuerdo mucho, ¿no? Y me hace mucha ilusión que esté allí, ¿no? En su nuevo puesto en McKinsey, ¿no? Es para mí uno de los ejecutivos españoles que está en el top, ¿no? Para mí Pablo Vázquez es, desde su paso por Renfe, es uno de los ejecutivos más potentes, y me hace ilusión que estuviera en el informe con vosotros. La sanidad sectura un mes estratégico por la pandemia. Es decir, ponéis en el foco en este informe la importancia de esa sanidad potente, ¿verdad? Sí, bueno, sí, estamos encantados y honrados de que Pablo Vázquez haya colaborado con nosotros en este grupo de trabajo de sanidad y que sea uno de los artífices de buena parte de los contenidos o las ideas que aparecen en él. Nosotros lo que queríamos con este documento es resaltar sobre todo la parte económica del sector sanitario. Es decir, queríamos que los destinatarios de este informe no fueran tanto el público sanitario meramente, sino el público empresarial y económico en general, porque pensamos que la sanidad es un sector estratégico para España. Ya lo era antes, porque tenemos una serie de activos y atributos que hacen que nuestro sector sanitario sea muy competitivo en algunos ámbitos, pero ahora la llegada de la pandemia y la actuación que hemos tenido de la sanidad, tanto pública como privada, ante la pandemia, lo que ha hecho ha sido destapar o poner al descubierto algunas de las limitaciones que tenía nuestro modelo. Lo que estamos intentando con este documento es reflejar o identificar cuáles son esas limitaciones que hemos encontrado y, sobre todo, qué soluciones pensamos que se podían aplicar a medio y largo plazo para que el sector sanitario se convierta en unos sectores de futuro en nuestro país, que puedan generar cada vez crecimiento, empleo de calidad y bienestar para todos. Y pensamos que lo podemos conseguir. Hablabas de limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues las limitaciones son algunas que son de tipo regulatorio. Una de las principales limitaciones es la que estamos hablando y que estamos viviendo en estos momentos, que es esta descoordinación que existe entre el mando único, digamos, sanitario y las comunidades autónomas, en la que no tenemos un sistema que funcione. Es decir, el Ministerio de Sanidad se cedieron o se delegaron las competencias sanitarias a las comunidades autónomas
y el Ministerio de Sanidad se quedó realmente vacío, con lo que la capacidad que tiene de gestionar como mando único una situación de estas características es escasa. Eso es una serie de cuestiones. Y otras es que lo que ha fallado sobre todo es no tanto el sistema de asistencia sanitaria, que pensamos que es de los mejores del mundo, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, sino el sistema de salud pública, es decir, lo que es la parte de prevención, no tanto... Es decir, nos funciona muy bien desde que estás enfermo cuando te atienden, pero el prevenir que te pongas enfermo lo tenemos menos desarrollado. Y pensamos que con la innovación y sobre todo con la digitalización, dado que la predicción y la prevención médica tiene mucho que ver con el uso de los datos, si somos capaces de digitalizar el sector sanitario español, público y privado, creo que tenemos muchísima más capacidad de prevención y de estar listos cuando nos enfrentemos a situaciones imprevistas como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Alfredo Bonet, por acompañarnos y sobre todo por ponernos el foco también en el tema de la sanidad. Muchísimas gracias. Gracias. Y buen día. Muy bien, encantado, muchas gracias.